bienvenido a nuestro servicio online de Avivamiento Emmanuel para las Naciones Guatire. Como siempre, los invitamos desde ya a seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales que aparecen en pantalla, donde encontrarán los distintos materiales que hemos estado compartiendo con ustedes. El día de hoy estará nuestra apóstol Ivonne Vera de Flores compartiendo un mensaje para toda la familia. Desde ya los invitamos que allí en casa abra su corazón y esté expectante al mensaje de Dios.
bendiciones a todos los amigos y hermanos, a la Iglesia de Cristo que ya se encuentra conectada a través de estos medios audiovisuales. Estamos en este servicio hoy domingo transmitiendo pues el mensaje del Evangelio. Para nosotros es una gran alegría. Como ustedes pueden ver, estamos aquí en Avivamiento Emmanuel para las Naciones Guatire y su servidora Ivonne Vera de Flores, la apóstol Ivonne. Y con mucho gusto, bueno, y con mucha alegría, tengo el privilegio hoy de compartir con ustedes este precioso mensaje del Evangelio del Reino. Desde ya puede conectarse o suscribirse a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y seguir nuestro canal de YouTube para que usted pueda ver los mensajes del Evangelio que estamos transmitiendo por estos medios. Entonces, a todos mil bendiciones y gracias por estar conectados con nosotros. Hoy quiero compartir un mensaje precioso que tiene como título, el arrepentimiento trae una transformación de la mente. De todas maneras, ustedes van a ver el título allí en la pantalla, en el canal. Y vamos a ubicarnos en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el 14, 2 versículos 14 y 15. San Marcos, capítulo 1, 14 y 15. Preste atención. Dice así la palabra del Señor.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muchas personas les oigo decir, y algunos nos han preguntado, ¿qué religión profesamos? ¿De qué religión somos? Y tal vez esta pregunta está asociada a que hay muchas religiones en el mundo y está asociada a que a través del tiempo se han creado paradigmas culturales, sociales, educacionales, incluso familiares, paradigmas que nos llevan a quizás a no tener el entendimiento claro acerca de lo que es una religión. Y hoy yo quiero hablarte, no de ese tema, pero sí mencionarlo, porque vamos a hablar de lo que es arrepentirse. Y que ese arrepentimiento te va a llevar a ti a transformar tu manera de pensar, a transformar la mente. Entonces, en primer punto yo quiero decirte, el Evangelio de Jesucristo no es una religión. La palabra evangelio, de hecho, tiene un significado muy hermoso. Evangelio significa buenas noticias de salvación. En ninguna parte, y su concepto no lo dice, dice que es una religión. Entonces, este versículo que acabamos de leer dice: después que Juan, voy a volverlo a repetir, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Voy a parafrasearlo: las buenas noticias del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio, es decir, creed en las buenas noticias del reino. Ese es el significado. Entonces, no es que el evangelio es una religión, aun cuando muchos la tildan de tal cosas. No es así. El Señor Jesucristo nunca vino a predicar una religión. Si nosotros analizamos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Jesucristo siempre estaba enmarcado dentro de una frase: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. En otra frase: arrepentíos porque el reino de los cielos ya está aquí. De cierto os digo que el evangelio del reino ha llegado. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de una vida con Él. Es importante que nosotros tengamos claro algunos conceptos. En el pasaje que acabamos de leer, Marcos dice, arrepentíos. O sea, para que tú puedas entrar en ese reino del cual Jesús está hablando, para que tú lo puedas comprender, para que tú puedas desarrollarte en él, tú tienes que dar un primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? Arrepentirte. Ahora, definamos arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra griega para arrepentir, si tenemos que ir al original griego para poderlo comprender, para arrepentirse y arrepentimiento, es una palabra, la voy a leer textualmente, que se lee así: metaneo o metanaus, la cual está compuesta por un prefijo y un sustantivo. ¿Cuál es ese? Meta, que significa cambio de cambio, transformación, rompimiento de esquemas y paradigmas. Y naus, que significa o proviene del término mente, mentalidad y forma de pensar. Es importante que manejemos esos términos. Entonces, el primer paso para que tú entres a ese reino del cual Jesús estaba hablando, no a la religión, porque la religión nada ha hecho por el ser humano. De hecho, cuando Jesús aparece en la escena de la historia de la vida humana, Él confrontó a los religiosos de su tiempo. Él confrontó la religión. Él confrontó a aquellos que estaban enseñando algo, a lo mejor con una buena intención, que lo que hacía era atar al ser humano, condenar al ser humano. Jesucristo aparece en escena diciendo: no,
Yo no vengo a enseñarles una religión, yo vengo a transmitirles, a enseñarles que provengo de un reino y yo voy a establecer ese reino en ustedes. Yo voy a establecer ese reino aquí en la tierra. De ese reino estaba hablando. Por esa razón, en el pasaje que comenzamos, en esta charla que está en Marcos, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Es decir, el primer paso para que tú puedas caminar con Jesús, en el reino de Jesús, es que tú procedas al arrepentimiento. Ya dije cuál es el significado de arrepentirse. ¿Cuál es el significado? Yo lo voy a parafrasear. Que tú cambies tu manera de pensar. Arrepentirse no es llorar y darte golpes de pecho diciendo por mi culpa, por mi grandísima culpa. Arrepentirse no es eso. Arrepentirse no es tener un remordimiento de conciencia por algo que tú hiciste incorrecto o dejaste de hacer. Arrepentirse, según el concepto que acabamos de leer, significa cambio de rumbo, cambio de mente, cambio de conducta, una transformación. Eso significa arrepentirse. Es más que llorar, más que sentirse con un remordimiento de conciencia. Entonces, es tener una convicción, una constricción que te lleva a ti, o sea, una convicción de que has estado lejos de Dios, una constricción de que te duele haber vivido tanto tiempo lejos de Él y ahora has entendido que Él no es una religión, es una persona, que Él es el que vino a introducirte al reino de Dios, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de alegría, un reino de eternidad, un reino eterno. Lo has entendido dentro de ti y eso te lleva a ti a hacer una confesión. ¿Cuál confesión? Confesar a Cristo. Confesar tus pecados a Él, confesar a Cristo, y esa confesión te lleva al otro paso que es la conversión. Eso, creo que esos 4 pasos que acabo de mencionar, explica lo que es arrepentirse. Ahora, es que tú cambies tu manera de pensar. Diga conmigo, debo cambiar mi manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es arrepentirse. Ahora, es importante. Los hijos del reino debemos pensar como lo que somos, los hijos de Dios. Ya dije, Jesucristo no vino a traer una religión. Jesucristo vino a plantar su reino. Y Jesús pagó un precio muy alto por eso, un precio de sangre. Fue a la cruz. Y cuando Él dijo las célebres palabras, unas palabras que han transformado la historia de la humanidad, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, legalizó ese reino. Confirmó ese reino que Él vino a traer. Y a todos los que le recibieron, dice el libro de Juan, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa? El derecho, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a estos que les ha dado el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, les entregó el reino. Y ahora nosotros que somos herederos del reino de Cristo, tenemos una tarea aquí en la tierra. ¿Cuál es esa tarea? Extender ese reino. Expandir ese reino. Extender el reino de Jesucristo. Entonces, pero para nosotros extender el reino de Jesucristo, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabes? El reino está en mí. Estoy hablándole a la iglesia. El reino está en mí, el reino está en ti, hijos de Dios. El reino ya está en ti, ya te lo dio Dios. Y nosotros tenemos que expresar ese reino. Ojo, no estoy hablando del reino mío, no estoy hablando del reino tuyo, estoy hablando del reino de Jesucristo, que ya mora en ti. Tú tienes y has sido llamado a extender ese reino. Y para que el reino de Dios se manifieste, tú tienes que entender la cultura del reino.
Ay, ay, ay. Estoy hablando a lo mejor palabras, quizás para algunos un poco elevadas. ¿Cómo tú puedes extender el reino de tu país en otro país si tú no conoces la cultura de tu país? ¿Verdad? Tú tienes que conocer la cultura de tu país de origen. Para que tú puedas extender el reino de Dios, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Y ya dije, eso se logra con el arrepentimiento. Pero luego de que tú has entendido, de que tú te has arrepentido, y ahora tú has entendido lo que es que el reino de Dios opera en ti y tú lo tienes que manifestar, y tú lo tienes que extender, y tú lo tienes que expresar, tú tienes que haber comprendido cuál es la cultura de ese reino. Y para comprender la cultura de ese reino no basta con leer la Biblia. Y ojo, la palabra del Señor es viva en sí misma. Dice que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra del Señor dice que la palabra es vida y es espíritu. Es decir, que aquel que la lee va a producir en la persona vida y espíritu. No estoy desmejorando eso. Estoy diciendo que no basta con eso. Haga así. Usted que me está viendo a través de los medios y los que están aquí. Cambio de mente. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Y ahora entender la cultura del reino. La cultura del reino de Jesús. Ahora, ¿cuál es esa cultura? La que Él nos vino a establecer. Vamos a leer Romanos 12:2. ¿Qué dice? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, dice esta versión, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Entonces no basta con leer unos versículos bíblicos y aprendérselos de memoria, que eso es muy bueno. No basta con eso. Es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Entonces, el reino de los cielos tiene que ver con una vida nueva, con una cultura del reino. Tú tienes que entender quién eres. Tú tienes que entender tu identidad. ¿Sabes? La Biblia dice que la gloria del rey es la vida de su gente. Así dice un texto. La gloria del rey es la vida de su gente. ¿Qué significa esto? Que la gente que aún no conoce el reino de los cielos debe vivir en la realidad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Algunos hijos de Dios piensan que son un gusano, una cucaracha. Algunos piensan que nacieron para sufrir y sufrir y sufrir, para vivir en fracaso, de derrota en derrota. Algunos hijos de Dios no han entendido que son herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Es más, la palabra del Señor dice que Cristo está sentado en lugares celestiales. ¿Qué más? Junto con nosotros, o nosotros junto con Él. Eso te tiene que hacer entender a ti quién eres. No puedes andar cabizbajo, sintiéndote que tú no vales nada. No. Cuando algunas personas me preguntan, usted, como decía al principio, ¿usted qué religión profesa? Ninguna. Yo estoy clara que yo no profeso ninguna religión. Pero tú tienes que creer en algo. Eso es otra cosa. Yo creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el reino eterno de mi Padre, en ese creo. Yo soy una hija de Dios y pertenezco a ese reino. Eso ya es otra, como decimos en Venezuela, es otra voz, ¿verdad? Es otra canción. Pero que yo sigo una religión, no. Yo no sigo una religión porque la religión esclaviza. Y Cristo vino a libertar a los esclavos. Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo me liberó de la religión. Ahora yo vivo en el reino de Jesucristo. He entendido que soy una hija de Dios, que estoy sentada junto con Él en lugares celestiales,
que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo en mí, ahora vive Cristo en mí. Y algunos tienen temor de decir eso, algunos hijos de Dios. Ay, no, ¿cómo yo voy a decir que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Si yo soy débil, si yo soy humano, si tengo flaqueza, es verdad. Pero ahí está el secreto, que la vida de Dios no se trata de que tú la vivas en tu fuerza. La vida de Dios, la vida que Cristo conquistó en la cruz para ti, no se trata de ti, se trata de Él. Por esa razón, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque Él fue el que lo hizo. ¡Aleluya! No lo hice yo no lo podía hacer, tú tampoco lo podías hacer. Ahora Cristo es el que hace en mí, por eso sí puedo decir, como dijo Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y el que vive en mí es el que hace las obras. Él es el que me ayuda a caminar con Él. ¿Por qué? Porque yo al principio di un paso. ¿Cuál fue el primer paso? Si tú me estás siguiendo en la charla, arrepentirme. Cambié mi manera de pensar, y cada día Dios me lleva a transformar mi manera de pensar, a entender que Jesús lo hizo en la cruz, que Él conquistó todas las cosas para mí. Yo creo lo que Él hizo, yo creo lo que Él conquistó, yo creo, y por eso le espero. Por eso soy fiel a Él, no a una religión que alguien me enseñó. Tuve un encuentro con el Rey de Gloria, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey que me dijo, tú perteneces a mi reino. Y yo di el paso de arrepentimiento, Él cambió mi manera de pensar, ahora sé quién soy en Cristo, ahora camino en esa fe, en la fe del Hijo de Dios, estoy convencida, estoy entendida, segura que estoy caminando con el Señor en ese reino maravilloso que Él ha establecido para nosotros. Pero es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Es necesario que nosotros comprendamos cuál es la cultura del reino. ¿Sabes? Tenemos una guía preciosa y es la palabra de Dios. Aquí, en la palabra de Dios, está contenido todo ese manual. Voy a llamarlo de otra manera, o esa constitución del cielo que te enseña cuál es la cultura del reino, cómo tú debes vivir, cómo debes andar, cómo debes creer, cómo debes enfrentar los problemas. Por eso, el reino está en mí. Jesús lo hizo. Diga conmigo, Jesús lo hizo. Y ahora el reino está en mí. Pero el reino debe manifestarse, el reino no puede quedar preso, debe manifestarse. Y para que el reino de Dios y su cultura se expresen, tiene que haber un cambio de manera de pensar, un cambio de mente. Es importante esto. Yo voy a leer otros pasajes que nos van a dar más luces sobre esto que estamos hablando. Permítame, porque algunos los tengo aquí. Vamos a seguir. Entonces, nosotros debemos entender que hemos vivido, antes de que el reino viniera a nosotros hemos vivido llenos de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? El concepto para paradigma tiene dos conceptos. Uno es, algunas personas utilizan el concepto paradigma como modelo u ejemplo. Modelo u ejemplo. O ejemplo. Y paradigma también significa estructura preconcebida. Es decir, tenemos estructuras preconcebidas en nuestra mente de cómo nosotros vivíamos. Mira, hay estructuras sociales, hay estructuras familiares, hay paradigmas educacionales, hay paradigmas ideales, hay paradigmas espirituales. Por esa razón, el paradigma espiritual es que todos deben seguir una religión. Alguien debe seguir alguna religión en particular. Es un paradigma. Cuando Jesús aparece en la historia de la vida humana, Él viene a romper los paradigmas. ¿Por qué? Porque Él no viene a establecer una religión. Él viene a presentarse a sí mismo como el Rey de Reyes y Señor de Señores y a presentar el reino del Padre. Y eso confrontaba, ese mensaje confrontaba a los religiosos de su tiempo, porque ellos habían vivido con el paradigma de la religión por mucho tiempo. Ahora nosotros tenemos otros paradigmas, ¿verdad? Ya dije, hay algunos educacionales. ¿Cómo fuiste educado? ¿Cómo fuiste enseñado? ¿Qué fue lo que aprendiste?
¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Dónde te criaste? ¿Cuál fue tu entorno social? Todo eso ha influido en lo que eres el día de hoy. Ahora, nosotros llegamos a Cristo, y no estoy criticando a ninguna congregación, sino que lamentablemente a veces no hemos entendido. Y algunos han enseñado religión, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, el Señor está sentado en su trono con un látigo para caerte a latigazo cuando tú hagas lo malo. Es más, algunos incluso han presentado a Dios como el Dios sádico que está esperando que tú falles para caerte a golpes, para condenarte y para enjuiciarte. Eso es un paradigma, eso es una estructura. Jesús vino a romper con ese paradigma y a decirnos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Pum! Rompió con el paradigma del Dios malo, del Dios agresor, del Dios que quiere castigarte, del Dios que quiere destruirte. Y con su amor, manifestado a través de una frase en la cruz, consumado es, nos dio libertad. Aleluya. Ahora somos libres. Libres de esas estructuras, libres de esa esclavitud de la religión. Hemos entendido que por su amor somos salvos, que por su amor Él nos perdona, que con su amor Él nos levanta. Y a ti que me estás escuchando a través de estos medios audiovisuales, si tú estás en este momento, te apartaste del reino de Cristo, tranquilo, tranquila. Vuélvete al Señor, da el primer paso, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y el Señor con su amor te va a recibir porque Él es así, Él es un Dios de amor. Es un Dios que perdona, es un Dios que da oportunidades, es un Dios que está esperando que nos volvamos a Él. Tú no tienes que hacer nada, yo no tengo que hacer nada para ser salvo, yo soy salva porque Él lo hizo todo, aleluya. Qué bueno que lo hizo todo porque de verdad yo no hubiera podido hacer nada. Él lo hizo todo. En la cruz, yo no pude haber hecho nada para ser salva. Yo no pude haber hecho nada para sentarme con Él en los lugares celestiales. Yo no pude haber hecho nada para heredar la vida eterna. No, yo no estoy capacitada, no tengo la capacidad, no tengo las herramientas para eso. Pero gloria a Dios por Jesús, que cuando dijo consumado es, nos entregó el reino. Y eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso. Pero tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Ahora ya tú tienes el reino de Cristo en ti. Ahora tú tienes que entender cuál es la cultura del reino. Tú eres el que debes manifestar el reino a tu alrededor, a los que te oyen. ¿Estamos llenos de debilidades? Sí. ¿Defectos? Sí. Hay situaciones a lo mejor en nuestro interior que batallan contra el hombre, contra el espíritu. Pero seguro que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque escrito está que en la cruz del Calvario Él derrotó todas las tinieblas. Él conquistó todas las cosas. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él. Y así, la palabra del Señor nos expresa, nos explica de todas las maneras posibles cómo es la cultura del reino. Así que es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato. Como lo dice el pasaje que leí, Romanos 12:2, lo que es perfecto. Ahora, tú no puedes ser gobernado por las circunstancias que suceden fuera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dirigidos por lo que vive dentro de nosotros. ¿Y quién vive dentro de nosotros? ¿Qué dije hace un instante? ¿Quién vive dentro de nosotros? Cristo. Tú no puedes ser gobernado por las circunstancias. Lamentablemente y tristemente escucho cristianos quejándose, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, me voy a morir, ay, va a suceder esto, ay, va a suceder aquello. Por favor, recuerda que tú eres morada del Espíritu Santo, en ti mora el Eterno, en ti mora el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú tienes que caminar conforme al reino, conforme a aquel que vive dentro de ti.
en la fe del Hijo de Dios, creyendo, superando los obstáculos, superando los problemas, superando las dificultades, superando las enfermedades, superando todas las cosas que se presenten frente a ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿En mi fuerza? No, ya Él lo hizo, y como Él lo hizo, ya está hecho. Yo debo creerlo y yo debo vivir en ello, debo vivir en ello. Debo vivir creyendo todas esas cosas maravillosas que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Así que es importante que nosotros entendamos esto. El reino de Cristo es un reino presente, pero también es un reino por venir. Es un reino presente, pero también es un reino por venir. ¿Por qué es un reino presente? Porque Él está aquí, es la hora. El ahora y el amén. Ahora es el momento en que tú tienes que extender el reino. Es un reino presente. Un reino que es de esta tierra, no. Un reino que es eterno, un reino que es celestial. Pero también lo por venir, porque hay cosas que cada día el Señor está haciendo y cosas que Dios hará, que Dios seguirá haciendo, profecías que tienen que cumplirse incluso. Presente y por venir. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. ¿Qué más nos dice la Biblia? La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero yo quiero primero mencionarte qué significa reino, porque estoy hablando de reino, y quizá alguien te pregunte, ¿y qué es reino? Bueno, reino, se define reino como el gobierno, oído, como el gobierno, el dominio, la influencia de un rey que expresa su vida en la cultura de sus súbditos. Voy a volver a leer el concepto. Se define como el gobierno, el dominio, la influencia del rey que expresa su forma de vida en la cultura de sus súbditos. Ahora, concreto un poquito más esta idea. La magnificencia de un reino está en la influencia de un rey sobre el pueblo que él gobierna. Vamos a analizar eso. La influencia de un rey, que en este caso es Cristo, sobre el pueblo que él gobierna, que somos nosotros. Por eso se define el reino, definiendo qué cultura es la que ese pueblo sigue. Yo le pregunto a la iglesia de Cristo, ¿cuál es la cultura que tú sigues? Porque tú tienes que seguir la cultura del reino de Dios. La cultura expresada en este libro, en la palabra del Señor, expresada en la palabra del Señor, dirigida por su Santo Espíritu. El rey reina dentro de sus súbditos, vive dentro de sus súbditos, y nosotros tenemos que expresar la cultura del rey. No dije anteriormente, ¿verdad? Dije anteriormente, ya no vivo yo. ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ah, bueno, si vive Cristo en ti, entonces tú tienes que expresar la cultura del reino que vive en ti. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Debes expresarlo. Segunda de Corintios 5:20 dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Analice bien cada texto. Oiga. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Como embajadores, entonces, ¿verdad? Debemos modelar, extender la cultura del reino, el lenguaje del reino, la mentalidad del reino. ¿Cuál es tu lenguaje? A veces, permiso, a veces somos criticados dentro del mismo pueblo de Dios, el pueblo de Dios criticando al mismo pueblo de Dios. ¿Usted no ha visto esto? Que las redes sociales a veces se usan para criticar, para competir, para deliberar una cosa a la otra. Tú dijiste esto, ¿por qué esta señora que está predicando es apóstol si es mujer? Y tantas cosas que se dicen en las redes sociales. Pero cuando tú te pones a hacer esas cosas, hermano y hermana que estás allí, tú no estás expresando la cultura del reino. No. Tú estás hablando como cualquier otra persona que no ha entendido lo que es el reino de Dios. No lo ha entendido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Si somos del reino.
Ay, ya estoy destruido, estoy derrotado, estoy enfermo, me voy a morir. Ay, esos hermanos no me aman. Aquí no hay amor, nadie cuida de mí. Ay, ahora, ¿qué va a pasar? Y mira esta situación tan terrible. Ay, ese pastor no me gusta como predica, esa pastora no me gusta como enseña. No, no, no. Las mujeres no pueden ser pastoras, los hombres no pueden. Escúchame. Todas esas cosas que tú estás manifestando y hablando de esa manera negativa, de esa manera con críticas destructivas, de esa manera con negatividad, con pesimismo, cuestionamiento, con duda, con temor, con falta de fe, están expresando que tú no conoces la cultura del reino. Conoces una religión, pero no la cultura del reino. ¿Sabes? En una ocasión, los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, Señor Jesús, mira, por allá están predicando de ti, ¿oíste? Pero ellos no andan con nosotros, ¿qué hacemos? Y Jesús, porque yo me imagino que los discípulos a lo mejor pensaron, nada, Jesús nos va a decir, vayan, manden a callar a esa gente. Me imagino yo, eso lo estoy diciendo yo, que pensaban a lo mejor que Jesús les iba a responder de esa manera. Y miren las palabras tan hermosas del Señor Jesús, el corazón de Jesús. Y le dijo, tranquilo, déjelo que predique. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge esparrama, déjelo que predique. Si es de Cristo va a permanecer, y si no es de Cristo eso va a caer. Entonces, ¿por qué pelear, criticar? No, esa no es la cultura del reino. Por eso a ti, hermano querido que me estás viendo, iglesia preciosa, ministros del Señor, que el Señor te siga usando con poder, sigue predicando del reino, sigue hablando de Jesucristo, sigue haciendo señales y milagros por medio del nombre de Jesucristo, sigue extendiendo el reino de los cielos, que desde acá nosotros te apoyamos también. Ese es el espíritu correcto, ese debe ser el corazón de un hijo de Dios, esa es la manera de expresar el reino de los cielos. ¿Ve? ¿Cuál es nuestra manera de hablar? Debemos de cambiar nuestra manera de hablar. A un lado, la negatividad. Yo no estoy hablando de positivismo. Es una filosofía, una teoría. Yo no estoy hablando de positivismo, yo estoy hablando de fe. Positivismo no es lo mismo que fe. Porque se puede ser positivo y no tener fe. Fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo lo creo porque dentro de mí vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. En mí hay un reino y ese reino es invisible. Y yo creo en Él y camino en Él porque soy testigo de su poder, de su manifestación y de su gloria. Entonces, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Mira cómo dice Apocalipsis 1, del 5 al 5. Dice, Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y aquí no voy a entrar en ese tema, pero quiero hacer un paréntesis. Aquí no dice hizo reyes a los hombres y sacerdotes a los hombres y a las mujeres no dice así. En ninguna versión. Habla en general, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿A quiénes? A todos los hijos de Dios. Seas mujer o seas varón, seas niño, joven, adulto, anciano. Si en ti mora el reino de los cielos, si en ti mora el Rey Jesús, tú eres rey y eres sacerdote de Dios. Entonces no se trata de que sea femenino o masculino. Eso tampoco proviene del reino. Tampoco. Porque el Espíritu Santo no es masculino ni es femenino. O el Espíritu Santo solamente mora en los caballeros y son los caballeros los que pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Yo sé que esto que estoy diciendo va a crear pero se lo tengo que mencionar porque este es el lenguaje de la cultura del reino. El Espíritu Santo puede usar un hombre con poder y también puede usar a una mujer con poder, porque la Biblia dice, en la palabra del Señor dice que ya no hay judío ni griego,
ni varón ni mujer, sino que todos somos iguales delante del Señor. Aleluya. Por eso yo estoy contenta de predicar el evangelio del reino. Contenta. Y dice la palabra del Señor. Y nos ha hecho, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Padre Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Reinaremos sobre la tierra. ¡Qué maravillosas palabras! Yo de verdad, esto es demasiado maravilloso para mí. Demasiado maravilloso para mí. Mira el lenguaje del reino. Entonces, el evangelio tiene que ser extendido a través de nosotros. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Jesús lo acercó. Mira, el reino de los cielos estaba muy lejos. El hombre se separó de Dios y estaba muy lejos el reino de los cielos. Vino Jesús y acercó el reino, lo acercó. Lo recuperó y lo estableció. ¿Dónde? En nosotros. En nosotros lo estableció. Aleluya. Estamos en vivo, bueno. Aquí tengo a mi equipo que me está más o menos orientando en cuanto al tiempo. Creo que estamos bien. Lo recuperó y lo estableció el reino de los cielos. Así que toda vez que Jesús hizo eso, el reino de Dios ya está establecido. Ya está establecido. ¿Cuándo lo legalizó Jesús? ¿Cuándo legalizó Jesús el reino de los cielos? ¿Estás entendiendo, pueblo de Dios? Cuando Él está en la cruz y dijo, consumado es. Cuando Él estuvo allí y dijo, consumado es, legalizó el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ahora nosotros somos ese reino. Aleluya. Yo voy a continuar. Tenemos ahora la posibilidad de entrar. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesús le arrebató las llaves del Hades a Satanás. Conquistó todo lo inconquistable. Y Jesús le entregó las llaves de ese reino a la iglesia. Tú eres iglesia de Cristo. Yo soy iglesia de Cristo. Las llaves del reino que Él conquistó, aquello que Él tomó en la cruz, no las entregó a nosotros, a la poderosa iglesia de Cristo. Tu congregación que estás allá, en la comunidad más pequeña donde quizás nadie te ve, dices tú que nadie te ve. Te voy a decir, allí donde tú estás, tú eres la poderosa iglesia de Cristo. Estás montada por allá en un lugar recóndito, eres la poderosa iglesia de Cristo. En este momento pandémico que a lo mejor no nos podemos reunir en un lugar geográfico y la iglesia de Cristo está diseminada a lo largo y ancho de la tierra, sigue siendo la poderosa iglesia de Cristo. Y a la poderosa iglesia de Cristo Dios nos entregó las llaves del reino. Tenemos las llaves del reino. ¿Qué debemos hacer nosotros? Extenderlo. No podemos seguir callados. Por eso, gloria a Dios por estos medios audiovisuales a través del cual nosotros estamos, a través de los cuales estamos extendiendo el reino de los cielos. Así que Él entregó las llaves del reino de los cielos a su iglesia. Y ella, diga conmigo, nosotros, ella, la iglesia, tiene la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para avanzar, para manifestar, para extender el reino de Dios. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer porque somos la poderosa iglesia de Cristo y en nosotros mora el Rey de Reyes y Señor de señores. Este tema está maravilloso y ya vamos a concluir. Y quiero concluir diciéndote, cambia tu manera de pensar. Mateo 10.
18 al 19 rápidamente, quiero leértelo y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Porque algunos pensaron que Dios le entregó las llaves a Pedro. No. Pedro representaba en ese momento el hombre a quien se le reveló a Cristo como el Mesías. Representaba a la iglesia. Dios le estaba dando un mensaje a la iglesia a través de Pedro y dice que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de él mismo, de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estaba hablándole a la iglesia representada en Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tú eres la poderosa iglesia, yo también. Y nosotros atamos este COVID-19 y lo venceremos y lo hemos vencido ya en el nombre poderoso de Jesucristo. Iglesia del Señor, sigue adelante, no te desalientes, no te desanimes. Jesús está contigo. Como poderoso gigante. Él venció. Cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete, vuélvete al Señor y cosas grandes van a suceder contigo. Quiero recordarte que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales que aparecen en pantalla. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Vas a ver allí todos esos materiales que estamos enseñando la palabra de una manera sencilla, porque nosotros lo que queremos es enseñar el Evangelio de una manera sencilla. El Evangelio del Reino no es complicado. Pero también queremos decirte, amados, pronto saldremos de esto. Iglesia Avivamiento Emmanuel para las Naciones Guatire y toda la iglesia de Cristo en general. Pronto saldremos de esto. Adelante, no te desalientes, sigue firme creyéndole al Señor. Amén. Y también en esta hora, pues yo sé que probablemente algunos amigos que nos siguen están conectados viéndonos. Yo quiero decirte, este es Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Hoy yo quiero arrepentirme, yo quiero volverme a ti. Yo quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Yo abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi dueño, mi Rey. Ven a vivir en mi vida, en mi ser, a partir de hoy. Señor, guíame a toda verdad. Yo sé que ya mi nombre está escrito en tus libros y que por tus llagas he sido curado, he sido sanado y por tu sangre he sido salvo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, conéctate a través de toda la información que aparece en pantalla. Como ya dije, puedes mandarnos un mensaje privado, pon tu número de teléfono y alguien de nuestro equipo o algún pastor nuestro te va a estar llamando, comunicándose contigo para orar por ti, mi amor, amado que estás aquí, a través de estas redes sociales, amada. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y a todos que están enfermos, si tú te sientes enfermo, tienes algún cuadro viral, alguna situación, ponte la mano donde te sientes afectado. Y yo desde acá, como hija de Dios y el reino mora en mí, extiendo la palabra sobre las alas del viento y ordeno esa enfermedad que se vaya ahora. Declaro sanidad. Sé sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Sé libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántate de esa condición en el nombre poderoso de Jesús. Recibe salud en el nombre de Jesús, el poderoso y el resucitado. Te bendigo, amado. Mil bendiciones, preciosa Venezuela, y a todos los que nos oyen a nivel mundial. Les amamos. Un abrazo desde acá, desde Venezuela. Tierra bendita, tierra de avivamiento. Mil bendiciones.